gracias, Alexandra. Ya tenemos listo el contacto con el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana. El tema de las elecciones judiciales cada día se comporta de una manera extraña, toda vez de que al parecer, según ayer lo hemos entrevistado al vocal Tawisti, para él ya no existe el tiempo y ya no se va a llevar adelante las elecciones. Hemos invitado al diputado Carlos Alarcón, lo decía, de Comunidad Ciudadana, a quien le damos la más grata bienvenida. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación acá en Primera Impresión. Muy buenos días, Sandro. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de su programa. A ver, doctor, hagamos un análisis sintético desde su visión. Estas elecciones parece que hay la intención de no llevarse adelante, tanto en los oficialistas divididos como en algunos otros grupos de oposición. ¿Cuál es su punto de vista de forma global, por favor, doctor? No es tan correcta esa apreciación, Sandro, porque la oposición, especialmente Comunidad Ciudadana, ha presentado antes del inicio del proceso una ley de garantías presentada por el propio líder de la Alianza al País, Carlos Mesa, y últimamente hemos presentado una ley corta y transitoria para ajustar los plazos de la elección a la situación casi imposible que nos colocó la sentencia constitucional. Nosotros creemos, por el contrario, de que es el gobierno, el contubernio del gobierno, del Tribunal Constitucional y de los asambleístas del MAS, los que no quieren las elecciones judiciales para que los actuales magistrados que están en Sucre se prorroguen de facto en sus funciones y, como ha ocurrido en la Sala de la Paz hace pocos días con este amparo, sigan manipulando fallos políticos de estos magistrados en Sucre para que respondan a los intereses de concentración de poder del actual presidente Luis Arce. Ese es el verdadero motivo por el cual han hecho fracasar las elecciones este año. Pero donde no estoy de acuerdo con el vocal Atahuichi es que el hecho de que las elecciones por culpa del gobierno hayan fracasado este año no quiere decir que no se puedan realizar, por ejemplo, en enero del próximo año. Nosotros hemos planteado claramente que, ajustando el calendario, las elecciones podrían hacerse el 14 de enero, el 12 de febrero se podrían posesionar a los nuevos magistrados elegidos por el voto, y que el 31 de diciembre, cumpliendo la Constitución, sí o sí se tienen que ir a sus casas los actuales magistrados y consejeros, y que ese tiempo de transición tiene que estar a cargo de las autoridades subalternas de esos órganos del Estado para que preparen una transición ordenada para las nuevas autoridades elegidas por el voto. Preparen los expedientes, preparen el tema del personal, todos los temas administrativos, etcétera. Y que por lo tanto se pueden hacer elecciones bajo el parámetro de candidaturas, como ha planteado Comunidad Ciudadana, que sean igualitarias, amplias, competitivas y transparentes. El problema está en que el gobierno no quiere que haya elecciones, y esa apreciación con ese alcance del vocal Atahuichi es funcional al gobierno. Una cosa es que no se puedan hacer las elecciones el 3 de diciembre porque ya no hay los tiempos como consecuencia de esa sentencia espuria digitada por el propio gobierno y por el ministro de Justicia, y otra cosa es que no se puedan hacer las elecciones el 14 de enero como propone Comunidad Ciudadana. Doctor, en ese sentido, bueno, los plazos son fatales. Prácticamente los actuales magistrados fenecen el 31 de diciembre. Ustedes plantean de que pueda, digamos, prorrogarse esta situación para poder darle más tiempo al Tribunal Supremo Electoral para la organización de las elecciones, pero va a haber un vacío de poder. Usted decía que los, digamos, la gente que está trabajando alrededor, la parte burocrática, puede llevar adelante todos los juicios y todas las demandas que pueden haber, pero esta situación es bastante delicada, toda vez de que no va a haber, digamos, resoluciones, no van a haber dictámenes que, bueno, la gente cada día está esperando en este sentido. Es importante la salida que ustedes presentan, pero también requiere voluntad política. No hemos dicho eso, Sandro. Las dos cosas son inexactas, lo que usted me está señalando. No hemos dicho prórroga de ni un minuto, de ni un minuto. El 31 de diciembre, señores, sí o sí se van a su casa. El gobierno no quiere que se vayan a su casa para manipularlos políticamente. Pero el hecho
De que se vayan el 31 de diciembre a su casa no quiere decir que la Constitución diga que ya no existen las elecciones, porque para que ocurra eso tendría que haber un cambio a la Constitución. El sistema de elecciones judiciales por voto sigue en la Constitución. Entonces, el hecho de que se vayan a su casa no quiere decir que la Constitución se borra a sí misma y hace desaparecer las elecciones. Lo que estamos diciendo es que en ese transcurso, desde el día 31 de diciembre, que se van a su casa, no es que los funcionarios subalternos se hacen cargo de los juicios. Lo que hacen los funcionarios subalternos es preparar una transición ordenada. Tienen que ordenar los expedientes pendientes, tienen que ordenar los temas administrativos, ordenar los despachos y traspasar a las nuevas autoridades judiciales. Pero no es que los funcionarios subalternos van a hacer la función de los jueces. O sea, van a ser breves días hasta que sean posesionadas las nuevas autoridades elegidas por voto popular, que reemplazarán a los magistrados y consejeros que se irían a su casa el 31 de diciembre. Porque la Constitución, les repito, no dice que cuando cumplen el mandato ya no se elige a los jueces por voto. Sigue vigente ese sistema de elección de jueces por voto. Doctor, entonces concretamente, ¿cuál sería, digamos, el cronograma que ustedes presentan para que se pueda entender esto mejor? 31 de diciembre se van sí o sí a su casa los actuales magistrados, y prorrogarlos un minuto sería un delito. Eso tiene que estar el primer tema claro, porque así lo manda la Constitución. El segundo tema es que el 14 de enero del 2024, el domingo 14, se podrían hacer las elecciones, y el 12 de febrero se podría hacer la posesión de los nuevos magistrados. Obviamente respetando los 90 días que necesita para toda esta fase de votación el Tribunal Supremo Electoral. No le descontaríamos al Tribunal Supremo Electoral un día de los que necesita. En lugar de hacer el 4 de septiembre el envío de las listas, lo tendríamos que hacer el 4 de octubre. Es decir, se recorrería un mes aproximadamente el calendario electoral. Ahora, para que se lleve adelante esta propuesta, ¿qué es necesario? Tiene que haber consenso entre el oficialismo y la oposición, ¿no es cierto? Exacto, el problema es que el gobierno no quiere consenso. Nosotros hemos presentado esta ley absolutamente clara, transparente, garantiza candidaturas igualitarias, competitivas, abiertas. La pregunta es ¿por qué el gobierno es el principal saboteador de la elección, o el único saboteador, con sus asambleístas, obviamente en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no quieren la elección? Porque quieren, como este juez que ha congelado las interpelaciones, quiere este tipo de jueces que se queden en sus cargos para seguirlos manipulando políticamente y obtener sentencias en temas políticos estratégicos para luisarse, desde los temas electorales a otros temas de alto interés que él tiene de naturaleza política y económica. Doctor, ayer también Juan del Granado, conjuntamente los juristas independientes, han presentado una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se reactive el referéndum. En alguna instancia, Comunidad Ciudadana estaba de alguna manera apoyando a los juristas. ¿Van a apoyar ahora esta vez esta propuesta o van a partir del proceso que usted acaba de indicarnos? En este momento nosotros estamos concentrados en viabilizar las elecciones judiciales. Ese es el objetivo que tenemos, porque no podemos generar un mecanismo alternativo que conlleve una prórroga de facto de los actuales magistrados. Entonces, en este momento tenemos que concentrarnos en hacer unas elecciones judiciales con tiempos acortados en la fase de preselección, para que esos tiempos permitan, obviamente, hacer unas elecciones adecuadas sobre la premisa de que estos magistrados y consejeros se tienen que ir sí o sí a su casa el 31 de diciembre. Y sí podría haber un tiempo muy corto, muy breve, de transición, donde el personal subalterno, como le digo, se encargue de hacer una transición administrativa ordenada a las nuevas autoridades elegidas por el voto. Pero no hemos evaluado otro mecanismo en este momento que podría conllevar a una prórroga de facto de los actuales consejeros y magistrados. Lo peor que le puede pasar al país, Sandro, es que se queden estos consejeros y magistrados de facto. Lo que la gente quiere es que el 31 de diciembre sí o sí se vayan a sus casas. Ese sería un gran avance, más bien, para la justicia en el país, porque los que nos han llevado a este desastre de administración de justicia son estos consejeros y magistrados que han sido manipulados por los gobiernos del MAS para desordenar todo lo que tiene que ver con la buena administración de justicia. El tema de Juan del Granado, entonces, bueno, lo van a dejar, no lo van a considerar para que
según Juan del Granado, se puede llevar adelante mediante una ley, abrir la Constitución y proceder al referéndum para que, bueno, aparentemente existan autoridades electas por el pueblo. Bueno, como le digo, nosotros ahora estamos empeñados en hacer la elección judicial en este momento. No hemos evaluado todavía un mecanismo alternativo, porque creemos que el mecanismo que permite que estos magistrados se vayan a su casa el 31 de diciembre y se hagan unas elecciones ordenadas es el que ha planteado Comunidad Ciudadana en la ley corta y transitoria. Sería jugar con el pueblo de Bolivia si cada rato venimos cambiando los mecanismos que proponemos. Hemos propuesto primero la ley de garantías, ahora en concordancia con la ley de garantías, la ley corta y transitoria, para adecuar los plazos casi imposibles en los que nos colocó esta sentencia espuria digitada por el gobierno nacional. Entonces, bajo ese contexto, nosotros estamos apostando a hacer unas elecciones judiciales creíbles y acortando los tiempos de la fase de preselección. Esa es la prioridad en este momento de Comunidad Ciudadana. Después veremos de evaluar otras alternativas si es que las consideramos convenientes. Doctor, ya para concluir y agradecerle la entrevista, bueno, la propuesta es interesante, pero también son muy apretados los tiempos. No se olvide de que no solamente se van a elegir a las magistradas más importantes, sino una suerte de gente vinculada a los procesos de justicia, cerca de 70, 80 personas, y van a llegar a consensos para la elección de los candidatos. O sea, eso requiere también tiempo. La metodología que nosotros planteamos es la que soluciona el problema que usted con justa razón menciona. Nosotros proponemos que se tienen que presentar documentos objetivos que prueben condiciones básicas de mérito, ejercicio profesional, formación académica, producción intelectual, con parámetros absolutamente objetivos, más los requisitos habilitantes generales y específicos. Como eso se verifica con documentos objetivos, delante de los veedores nacionales e internacionales, calificamos si se llega a esos méritos, si se cumplen esos requisitos habilitantes, y todos los que cumplan deberían ser aprobados por 2/3 de votos en el Pleno de la Asamblea y deberían ir a la papeleta de votación. O sea, esta sería una elección distinta a la anterior. En la anterior se usaron solamente 4 candidaturas por cada cargo y eso permitió que haya una manipulación en el Pleno de la Asamblea, no solamente del oficialismo como la hubo, sino inclusive hasta puede permitir manipulación de diputados de oposición individualmente que quieran favorecer a un amigo o a un candidato al cual después le quieran cobrar la factura con sus fallos. Entonces, para evitar estas manipulaciones del oficialismo y la oposición, lo mejor es que todos los que cumplan estos requisitos de mérito y los requisitos habilitantes, con documentos objetivos delante de los veedores, pasen a la papeleta de votación una vez aprobados estos nombres por 2/3 de votos de la Asamblea. Doctor, para concluir, el tema, digamos, ya pasando al tema político, ¿por qué usted cree? Bueno, sabemos que manejar la justicia, el gobierno es muy importante, designar magistrados, administrar la justicia, de alguna manera erosionar parte de los procesos o las instancias o las instituciones democráticas, es bastante interesante, entre comillas, para gente que está en el gobierno. Pero ¿cuál es el propósito de, ya sea prorrogar o poner interinatos, según al parecer podría suceder? Porque son jueces serviles a este gobierno. Este gobierno se ha debilitado en la Asamblea Legislativa porque tiene una división interna y por lo tanto ha perdido poder dentro de la Asamblea. Entonces tiene que reemplazar ese poder debilitado con el poder abusivo y arbitrario de sus jueces, no de los jueces de Bolivia. Porque estos jueces, como en el amparo que le acabo de comentar, que tiene que ver con haber congelado y mandado en el limbo las interpelaciones por demandas presentadas por ministros y a favor de la mitad del gabinete. Usted no va a ver un país en el mundo que consiga una sentencia de amparo siendo ministro, porque es al revés. El amparo protege al ciudadano contra el ministro, contra la corrupción del ministro, el abuso de poder, la violación a los derechos humanos, la mala gestión administrativa. En Bolivia, caso único, el amparo se pone al servicio de los ministros y el juez servil, el instrumento del gobierno, le concede ese amparo para congelar las interpelaciones. Entonces es esencial para el gobierno de Arce compensar este debilitamiento político dentro de la Asamblea con relación a su propio partido, manipulando a todos estos operadores
poderes judiciales para conseguir en los tribunales lo que no puede conseguir en la Asamblea. Ahora, doctor, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo en la propuesta que ustedes están presentando? Por un lado, va a haber el coteo famoso que siempre hemos venido acostumbrándonos. ¿Qué va a hacer Comunidad Ciudadana si no puede alcanzar esta situación? Y al interior de la Asamblea Legislativa, el más de oposición, el más favorable a Arce, van a unirse, como se ha demostrado en algunas ocasiones, y bueno, de repente van a imponer nomás la prórroga o el nombramiento de interinos. En ese caso, si el gobierno llegaría a cometer ese delito de imponer interinos de facto o prorrogados de facto, entonces van a ser jueces que no tienen ninguna base de legalidad y legitimidad. Y durarán hasta lo que dure el gobierno. El 2025, si se lo cambia, lo vamos a cambiar a este gobierno con el voto, se tendrá que ir el gobierno junto con su juez de facto. Esa es la respuesta, porque no es responsabilidad de la oposición que el gobierno, por manipular a los jueces, los deje en sus funciones de facto o nombre interinos de facto en contra de la Constitución. Esa ya es una responsabilidad política del gobierno. Entonces, en el caso de que el gobierno obviamente sea cambiado con el voto en 2025, tendrán que irse con él todos estos jueces de facto. Esa es la única respuesta. Frente a algo de facto, no hay una respuesta de derecho, pues de facto se impone por el hecho, y nos parece que el gobierno está en ese camino, está decidido a seguir el camino de facto para presentar su poder y su manipulación judicial. Bien, doctor, quiero agradecerle el contacto, su tiempo y su buena voluntad. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y lo vamos a estar convocando más adelante. Con gusto, Sandro, yo soy el agradecido. Un cordial saludo. Un placer, muchísimas gracias, doctor. Hemos estado conversando con el doctor Carlos Alarcón, diputado por Comunidad Ciudadana. Vamos a hacer un corte y luego